¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Soy Ever García y esta vez una nueva exposición para mi materia de nuevas tecnologías del profesor Colín. Esta vez vamos a exponer sobre sensores en el automóvil. Comenzamos. Ok, vamos a comenzar con el objetivo, que es aprender sobre los tipos de sensores en el automóvil, su funcionamiento, parte de su reparación y la historia que tienen, además de dónde están ubicados en nuestro auto. Vamos a introducirnos al tema. Claramente los sensores para autos no son más que partes eléctricas que forman parte de nuestro automóvil y cuyo principal funcionamiento es monitorear cada una de las funciones operativas del auto, transmitiendo con pulsos eléctricos por conductores, cables a la computadora central del auto, que esta ya los interpreta y hace que el funcionamiento de nuestro auto sea el óptimo. Vamos a hablar sobre el sensor CMP o el sensor de posición del árbol de levas. Este obviamente está en el motor. Este sensor lee las ranuras hechas en el engranaje del eje de levas para que la computadora identifique la posición de los cilindros y sincronice la activación secuencial de los inyectores. Este sensor lo que hace es que detecta en qué punto está la carrera del pistón para así decirle a la computadora cuándo activar el inyector. Si el pistón está en la parte de compresión del ciclo Otto, entonces cuando este sensor detecta esa posición y le dice a la computadora vamos a encender la bujía para que se cree la explosión dentro de la cámara de combustión. Y el sensor de posición del cigüeñal es parecido. Este sensor reporta el número de secuencias de las ranuras hechas en el plato del convertidor de torsión para que junto con el dato del sensor del árbol de levas la computadora ubique la posición del cilindro. Otra vez, de nuevo, estos dos sensores van muy de la mano, van complementándose. Y bueno, la generación de chispa de inyección puede ser sincronizada con el motor. Se tienen que sincronizar para que la combustión sea correcta. Y entre estos dos sensores se encargan de esto. Vamos con el sensor de temperatura del refrigerante. El sensor de temperatura del refrigerante o el CTS es un dispositivo pequeño de dos terminales cuya función es informar al módulo de control del motor de cuál es la temperatura del motor. Este nos va a ayudar a regular la temperatura del motor. Lo puedes observar en el tablero. Cuando en tu tablero ves el indicador de temperatura, este es el sensor que recaba esa información que después va a la computadora. Es muy importante saber las temperaturas a las que se maneja el motor normalmente. Eso ya lo tienes tú que observar con la experiencia de cómo manejas tu auto, pero obviamente tiene que ser las temperaturas en el rango correcto para que el funcionamiento sea el mejor, porque si la temperatura es muy baja no va a funcionar. Si la temperatura es muy alta va a haber problemas. El sobrecalentamiento nunca es bueno en nuestro auto. Pasemos al siguiente, que es el sensor de oxígeno EGO, que es el sensor de O2 o el Oxygen Sensor. Es una tecnología automotriz que comenzó a implementarse en los vehículos por ahí del año 1980 y entra a formar parte de los componentes del sistema de control de emisiones de gases contaminantes en nuestro automóvil. Descubre a continuación la parte de su funcionamiento. Obviamente es un componente electrónico de sensado. Recibe también el nombre de sonda lambda y es un elemento rígido, ya que forma parte de un pequeño cilindro corto fabricado con un elemento llamado circonio y revestido en una cerámica para que pueda soportar la temperatura. Este es el sensor de oxígeno EGO sin H, y tenemos otro que es el sensor EGO ya con H. Este nos dice que el sensor lambda también se conoce como sensor de oxígeno y bueno, desempeña un papel muy importante en el control de emisiones de escape de gases contaminantes. El sensor también puede ser fabricado de platino. Aquí lo podemos ver más claramente, una imagen de este sensor que, ya lo dijimos, manda los datos de las emisiones de gases contaminantes, si son unas lecturas de esas emisiones correctas o muy altas. Aquí tenemos el sensor de detonación con el objetivo de obtener la mayor potencia posible del motor con el menor consumo de combustible. Se trata de obtener máximas presiones de trabajo en la cámara de combustión. Un sensor de
pistoneo o detonación. Es un dispositivo electrónico que junto con el PCM identifica estas detonaciones. Este se encarga de identificar el número de detonaciones que están sufriendo los pistones en las cámaras de combustión, para así la computadora tenga esos datos y se logre la mejor eficiencia del motor. También tenemos el sensor de masa de flujo de aire. Este sensor del flujo de masa de aire detecta la cantidad de aire que ingresa al motor y envía una señal a la unidad de control electrónica. La señal se utiliza para calcular la cantidad correcta de combustible que se debe administrar al motor. Obviamente sabemos que el combustible es una mezcla, el que se inyecta ya es una mezcla de aire y combustible. Este sensor lo que hace es detectar la cantidad perfecta que está entrando de aire para que ya en esa mezcla la inyección de combustible y el aire sea la más óptima para que el funcionamiento sea el correcto. Obviamente si no puede haber más aire, es una mezcla estequiométrica y ya está balanceada, pero pues este sensor lo que mide es eso, si entra más, menos aire o está entrando el aire correcto. También para seguir tenemos el sensor de presión absoluta del múltiple de admisión. La función del sensor del múltiple de admisión es medir el volumen de aire en el colector de admisión, bajo el principio de que la presión del múltiple de admisión es equivalente al volumen de aire de admisión en la carrera del cilindro, la carrera del pistón. Este sensor es lo que nos mide es la presión. Uno nos mide la cantidad de aire que entra y otro es la presión con la que entra ese aire. Debe ser una presión adecuada para lograr la mezcla perfecta del aire y combustible. Y bueno, estos son los principales sensores. Obviamente hay muchos sensores, hay sensor de luz, hay sensor de lluvia, hay sensor de muchas cosas que ya se están implementando en los autos. Estos son los más importantes de momento, los que sí juegan un papel importantísimo en el funcionamiento del auto. Es muy importante conocer los sensores del automóvil, y esto ya va como conclusión, ya que son fundamentales para llegar a cabo los procesos en el correcto funcionamiento del auto, ya que recolectan mucha información fundamental que analiza una computadora. Y bueno, obviamente todos estos sensores ya son cada vez más comunes verlos en los autos de hoy en día. Cada vez son más sensores, más electrónica dentro del auto, y por eso es importante conocerlos. Esto fue todo por hoy. Llegamos al final de este video. Les agradezco verlo y muchas gracias. Hasta la próxima.